La voz de la Alianza Internacional. Bendiciendo a la familia. El Señor Jesucristo viene pronto. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, hablando de temas de bendición a la familia. Dios ama a la familia. Todo comenzó desde el huerto del Edén, formando Dios el matrimonio, fundamento de la familia. Y la familia está hoy en el plan de la salvación. Hoy estaremos hablando de la salvación de Dios por medio de la mujer. Dios y la mujer. Dios ha creado la mujer de una manera muy especial, es un diseño divino y por eso debemos aprender de lo que la Biblia nos enseña. En la humanidad, el 50% siempre de una nación es mujer, el otro 50% es hombre, eso sucede en México. El promedio va entre el 50% y 50%. Dios creó el hombre y la mujer desde el huerto del Edén, y Dios estableció de que iban a tener hijos. La familia se iba a formar por medio de la procreación. Dios creó el planeta Tierra para que sea poblado. Y por eso Dios estableció la figura del varón y la figura de la mujer. Y la mujer hoy en día está siendo humillada, dejada, afectada. Hay un espíritu que se mueve en contra de la mujer y por eso las noticias están hablando siempre de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado siempre la salvación por medio de la mujer. Así fue el principio desde que el hombre y la mujer cayeron, Adán y Eva cayeron en pecado. Por eso la Biblia habla de Jesucristo, la primera venida de Jesucristo. Es importante para toda la familia porque Él vino a salvar la familia. Él era el Cordero de Dios que fue sacrificado por familia y la mujer desempeña un papel muy importante para la salvación. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, todos debemos de saber de que no estamos aquí en esta tierra por accidente o por casualidad. Todos estamos en la tierra por un propósito. Nadie escogió quién iba a ser nuestro papá o nuestra mamá. Fue Dios quien lo escogió. Y en otras palabras, fuimos lanzados a esta tierra de la nada. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Y si Dios lo hizo, bueno, es porque Él tiene un propósito para nosotros en esta tierra. Y todos debemos de saber cuál es ese propósito por el cual estamos en esta tierra. Y por eso, bueno, hay que ir hacia Dios, porque Él sabe cuál es el propósito, el plan por el cual estamos aquí. Claro que, bueno, la palabra de Dios nos dice que todo es para la alabanza de Dios, pero hay que estar en los caminos de Dios para saber ese propósito. Ahora, hablando acerca de la mujer, bueno, dice Proverbios, capítulo 14, versículo 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí nos está hablando la palabra acerca de dos tipos de mujeres, la mujer sabia, la mujer necia. Y aquí dice que la mujer sabia es la que edifica la casa, no hace que se vaya abajo la casa. En cambio, dice, la necia derriba la casa. Lo cual aquí nos está diciendo que en la toma de decisiones la mujer tiene un papel muy fundamental dentro del hogar, dentro de la casa, y lo que la mujer, bueno, deje o no deje hacer a su esposo es lo que hace que la casa se derribe o se edifique. Entonces, por eso hay que estar en contacto con Dios
no hay algo más importante en un matrimonio que la oración compartida, la oración en el matrimonio. Es la fuerza que Dios demanda de nosotros para que, porque bueno, del varón depende lo que Dios está haciendo sobre la mujer y depende de lo que Dios está haciendo sobre los hijos. Y bueno, la mujer también fue creada, dice la palabra desde Génesis, ¿no? Los creó para hacer la gloria del varón y ambos la gloria de Dios. Y los hijos, bueno, son la gloria de los padres. Así que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y es que todos brillemos a la luz de su gloria. Así es. El concepto de familia viene de Dios y Dios enseña todos estos conceptos a través de las Escrituras. Por eso debemos aprender de lo que dice la Biblia. El matrimonio es una relación entre dos personas diferenciadas en el sexo, hombre y mujer. Así los creó Dios. Y la Biblia habla de que hay poder en el matrimonio. Dos es poder. El diablo por eso teme a un matrimonio unido. Por eso estamos viendo cómo Satanás está atacando los matrimonios para separarlos. El enemigo actúa a través del enojo, la ira, los malos pensamientos, los malos entendidos, las sospechas, los celos, la envidia. Todo esto lo mete el diablo por medio de demonios en la mente del esposo o de la esposa, para que haya conflicto, para que haya separación y venga el divorcio. Es lo que el diablo pretende, porque el diablo sabe que si un matrimonio está unido, ambos unidos en el pensamiento de Cristo y se unen a orar, si ambos oran juntos, hay poder en esta oración. Dos que se pongan de acuerdo, dice la Escritura. Si dos en la tierra se ponen de acuerdo en un propósito, es cuando Dios actúa de una manera especial. Por eso el diablo no quiere de que haya unidad en el matrimonio, que no haya oración matrimonial. Por eso tenemos que entender el papel fundamental que hay tanto del varón como de la mujer. Pero la Biblia dice, en lo que leyó el pastor José David, Proverbios 14, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí está hablando de dos tipos de mujeres, la mujer con sabiduría y la mujer sin sabiduría. Cuando Satanás atacó a Eva, Eva caminaba con sabiduría. Pero la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 que la mente de Eva fue perturbada, fue engañada. Es la forma en que el diablo ataca a una persona, de manera especial a las mujeres, les perturba sus pensamientos, sus sentimientos, y así Eva cayó en el engaño de la serpiente antigua. Y Eva fue la primera persona que pecó al desobedecer la palabra de Dios y comer del fruto prohibido. En ese momento hubo un cambio, una transformación, hubo un traslado espiritual del reino de Dios. Se trasladó Eva al reino de Satanás y de ser una mujer sabia se convirtió en una mujer insensata, en una persona dominada por el enemigo, por la serpiente antigua. Y la estrategia del diablo para hacer caer a Adán, el varón, fue usar la mujer. De allí el concepto de mujer mala, mujer pecadora o mujer ramera. La Biblia dice en Proverbios que la mujer ramera caza la preciosa alma del varón. Por eso, a través de la mujer insensata, el diablo destruye el varón, el matrimonio y la familia. Por eso dice aquí, mas la necia con sus manos la derriba. Así que tenemos la obra de Satanás en el matrimonio. Destruye el matrimonio. El diablo está aquí para destruir todo lo que Dios ha edificado, lo que Dios ha bendecido. El diablo lo está atacando. Una persona con salud, el diablo trae enfermedad. Una persona con paz, el diablo trae el enojo, la ira para sacarlos de esa paz. El diablo está
trabajando para destruir al ser humano, el matrimonio, la familia y nuestras sociedades. El diablo está para hurtar, matar y destruir. Por eso la Biblia dice que la mujer sabia es la única que podrá edificar, levantar todo lo que destruye el enemigo. Y por eso Dios estableció un plan de guerra, un plan de batalla. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado debido al engaño de la serpiente antigua, Dios le dijo al diablo, Dios le dijo a la serpiente antigua esta verdad que sucedería en el futuro. Estaba hablando de conflicto con la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando de la mujer y su simiente, la mujer y su descendencia. Así que habrá conflicto, habrá pleito espiritual y que tiene que ver hasta en lo natural entre Satanás y la mujer. Todo esto Dios lo estableció. Dios se molestó sumamente en gran manera debido al pecado que se cometió, de manera especial porque la serpiente había engañado a Eva. Eva era la mujer que Dios había creado como una joya preciosa, como algo muy delicado, y entonces el diablo la engañó. Pero ahora Dios estaba estableciendo un plan de guerra, un plan de batalla. Jehová, dice la Escritura, es varón de guerra, y esa guerra Dios la iba a librar por medio de la simiente que vendría de la mujer. La simiente nacería de la mujer. La simiente se refiere a Jesucristo. Jesucristo vino del cielo a la tierra, nació de mujer. Así que el conflicto que se originó en el cielo y se estableció en el huerto del Edén, ahora se iba a librar la batalla en la cruz del Calvario, cuando la simiente, Jesucristo, vencería a Satanás. Esto lo dijo Dios: tú le herirás en el calcañar, pero él te pondrá el pie sobre la cabeza. Y esto fue lo que sucedió cuando Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo murió, allí destruyó al diablo, destruyó la obra del enemigo y libertó a todos los cautivos. Por eso debemos conocer la batalla que se libra en la tierra, y solamente por medio de Jesucristo podremos librar esta batalla. Por eso Jesucristo dice en Mateo 11:28, este es un llamado en general, tanto para el hombre como para la mujer. Pero si la mujer está en el blanco de Satanás, debido a la profecía que habrá enemistad permanente entre la serpiente antigua y la mujer, entonces la mujer debe fortalecerse en el Señor Jesucristo. Estamos en una batalla, en guerra contra un ser espiritual que no vemos, y por eso las mujeres son usadas mucho por Dios para la oración de guerra espiritual. Vamos a leer lo que dijo Jesús, Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí, dijo el Señor, todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Solamente en la persona de Jesús está el descanso, está el reposo. Nosotros reposamos o debemos descansar todos los días en el Señor Jesucristo. Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, dice la Escritura, pero si descansamos en Jesucristo, ya Jesucristo derrotó a la serpiente antigua, derrotó al diablo. Por lo tanto, cuando Satanás venga sobre un hijo de Dios, hija de Dios, el Espíritu Santo levantará bandera y vendrá la protección misma de Dios. Jesucristo vino a libertar de manera especial a la mujer que el diablo había hecho caer y la había prostituido. Cuando Eva pecó,
no solamente fueron perturbadas sus sentidos, sino que también fue corrompida en su cuerpo. Y de allí estamos viendo cómo las mujeres, por buscar el alimento y buscar el sustento para su cuerpo y sus hijos, están dispuestos a vender su cuerpo por tener el alimento. Y es una forma astuta en que el diablo está contaminando a muchas mujeres hasta el día de hoy. Por eso, cuando vino Jesucristo, Cristo tuvo que ver con muchas mujeres que estaban en el pecado de vender sus cuerpos. La Biblia habla del caso de una mujer, así habla la Biblia en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 38. El Señor Jesucristo fue invitado a la casa de un fariseo a comer. Y mientras estaba comiendo Jesucristo, llegó, dice la Biblia, a esa casa una mujer pecadora para derramar un aceite precioso a los pies de Jesucristo y enjugar sus pies, limpiar sus pies con ese aceite. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Lucas 7, 36 al 38. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Aquí tenemos a esta mujer pecadora que se acerca al Salvador, la única persona que podía salvarla de sus pecados. Por muy fuertes y profundos, sus pecados podrían ser limpiados por medio de Jesucristo. A esto vino Jesucristo. Entonces aquí tenemos a este fariseo religioso pensando otra cosa con respecto a la salvación. Y Jesucristo habló de una parábola de un acreedor con dos deudores. Uno le debía 50 talentos, otro le debía 500, y este acreedor perdonó a ambos. Hizo la pregunta a Jesús: ¿a quién perdonó más? ¿O quién le amará más? El fariseo dijo: pues aquel a quien más se le perdona. Precisamente dijo Jesús: yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Esta mujer ha derramado sus lágrimas, ha derramado todo por mí. Entonces aquí el Señor dijo: mujer, eres libre de tus pecados te son perdonados. El que ama mucho será perdonado. Así que aquí tenemos un ejemplo del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Jesucristo vino a libertar de manera especial a las mujeres que estaban cautivas en el pecado de la prostitución. Jesucristo no vino por los que no necesitaban salvación o no necesitaban sanidad. Él dijo: yo vine por los pecadores, vine por los enfermos, vine a rescatar lo que se había perdido. Este fariseo, él creía que él no tenía pecado, porque era religioso. ¿Cuántos religiosos creen de que no tienen pecado? Cuando la Biblia enseña que todos hemos nacido en pecado. Esta mujer profundizó su pecado en cuanto a vender su cuerpo, pero estaba atrapada por el diablo, por la serpiente antigua. A esto vino Jesucristo a salvarla. Esta mujer derramó su corazón delante del Señor y recibió el perdón de Dios. Por eso, en otra parte de la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, allí Jesucristo está hablando acerca que quienes van en la salvación delante son las rameras y los publicanos, no los religiosos.
Dice la Biblia en el versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Así que Jesucristo está catalogando de una manera especial a los pecadores que están hundidos en la maldad. A esto vino Jesucristo. Por eso cualquier persona, cualquier delito que haya cometido puede encontrar el perdón de Dios si hay un genuino y verdadero arrepentimiento. La Biblia habla de otra mujer que fue sanada, dice la Biblia, y Jesucristo la libertó de 7 demonios. Su nombre, María Magdalena. La Biblia dice en el capítulo 8 de Lucas, como esta mujer, después de haber sido liberada y sanada, empezó a servirle al Señor Jesucristo. Toda persona que recibe la salvación, que recibe la sanidad, la liberación, en gratitud empieza a servirle al Señor. Somos llamados a ser testigos. Hablamos de Jesucristo donde quiera que estamos, en el trabajo, en la calle, donde quiera que vayamos, porque Jesucristo es la respuesta de Dios a la necesidad del hombre en la tierra. Y Dios usa de una manera especial a las mujeres para dar conocimiento de la bendición que tenemos en Jesucristo. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 8, versículos en adelante. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían de sus bienes. Aquí tenemos a María Magdalena con otras mujeres que en agradecimiento empezaron a caminar con Jesucristo. No solamente iban los 12 apóstoles, iban también las mujeres, dice Lucas 8. Jesucristo envió tanto a varones como a mujeres a predicar el evangelio. Aquí tenemos el caso de esta mujer que primero fue una mujer en pecado y endemoniada, y fue liberada y sanada, y dice la Biblia, de sus bienes, todo lo que tenían de bienes materiales, lo invirtieron para la predicación del evangelio. Esto es ser verdaderamente un discípulo de Jesucristo, y María Magdalena se convirtió en un discípulo del Señor Jesús. Después de la tentación de 40 días y 40 noches en el desierto, donde derrotó al tentador, bien Jesucristo pudo destruir allí mismo a Satanás. Pero había que discipular, había que preparar hombres y mujeres para que hablaran acerca de Dios, hablaran del poder de Dios. Jesucristo era la manifestación del poder, y no solamente del poder, era la sabiduría de Dios. Jesucristo se caracterizó por ser maestro. Él venía a enseñar lo que el hombre no conocía. Él venía a dar conocimiento de los secretos y misterios que estaban en Dios el Padre en el cielo. Y Él vino del cielo a hablar misterios, secretos, habló en parábolas, habló secretos que no habían sido conocidos por el ser humano. Por eso Jesucristo apartó 3 años y medio para dar enseñanza tanto a hombres como a mujeres, porque Él tenía que regresar al cielo un tiempo y dejaría aquí a hombres y mujeres que formarían la iglesia. La iglesia está formada por personas que predican a Jesucristo, que predican la resurrección de Jesucristo, que predican el poder de Jesucristo, que predican la sabiduría de Jesucristo. Cristo es poder y sabiduría de Dios. La Biblia dice que Jesús
llegaba a una población pequeña llamada Betania. En Betania, Jesucristo tenía unos amigos. Allí vivía Lázaro con sus 2 hermanas. Y la Biblia habla de que un día Jesús fue a la casa de su amigo Lázaro y estaban allí las 2 hermanas. Sus nombres, María y Marta. Y es importante conocer de lo que sucedió en esta casa de Lázaro. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí tenemos una gran enseñanza de la vida del Señor Jesucristo en cuanto a ser maestro. Él vino a enseñar los misterios y secretos de Dios. Para ser enseñados tenemos que sentarnos a los pies de Jesucristo y estar atentos a sus palabras. Hoy en día tenemos reuniones en nuestras iglesias locales. Toda persona que llegue a una iglesia debe estar atenta a la palabra de Dios, porque es la palabra que es lámpara que nos alumbrará en el camino de la vida diaria. Es la palabra que nos libera, es la palabra de Dios que nos sana, es la palabra de Dios que trae paz. Aquí tenemos el caso de 2 hermanas, una afanada en la actividad de las labores de la casa. Estaban trabajando, querían atender al invitado, pero Jesús, el Maestro, empezó a dar enseñanza. Y Marta siguió con sus afanes, siguió con sus labores sin atender a Jesús, o posiblemente haciendo las 2 cosas. Pero María no. María dejó de todo lo que tenía que hacer y se sentó a los pies de Jesús. Esta es la forma de ser discipulados. Ella fue un discípulo de Jesucristo. Ella estuvo atenta a la palabra de Dios y es lo que Dios demanda del ser humano. Dios envió a su Hijo Jesucristo a libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, pero después de ser liberados de demonios y de enfermedades, entonces tenemos que sentarnos a los pies de Jesucristo para ser discipulados, enseñados, para poder enseñar, para poder llevar el evangelio a otras personas. Por eso Jesucristo apartó 3 años y medio en su ministerio, porque había que discipular hombres y mujeres. Aquí tenemos el discipulado de María, tenemos el discipulado a los pies de Jesucristo. Jesucristo iba a ir a la cruz a morir y destruir la obra del diablo conforme a la profecía, resucitar al tercer día y regresar a la presencia de Dios el Padre. Pero en la tierra iba Jesús a dejar hombres y mujeres enseñados por la palabra de Dios, hombres y mujeres que no le tuvieran miedo al diablo, hombres y mujeres que hablaran los secretos de Dios. Y por eso Jesucristo estuvo enseñando. Él era el maestro de maestros. Él no enseñaba palabra humana, de sabiduría humana. Él enseñaba la palabra de sabiduría que viene solamente de Dios. Por eso tenemos que ponernos a los pies de Jesucristo para ser enseñados, sobre todo en este tiempo donde hay tanta distracción. El diablo quiere distraernos con todo. El diablo no quiere de que el cristiano
aparte tiempo para la oración, que aparte tiempo para el escudriñamiento de la Biblia. El diablo está trabajando en el entretenimiento del ser humano y de muchos cristianos para que no oren y no estudien de la Biblia. Un cristiano que no ore, un cristiano que no lea la Biblia, será una persona como si estuviera muerta en vida. No tiene vida espiritual, porque la vida espiritual viene por medio de la oración, el ayuno, la palabra. Viene por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo, que se manifiestan en la oración y en la palabra. Por eso el discipulado es importante. Vamos a ver cómo Jesucristo se le aparece a María Magdalena en su resurrección. Marcos capítulo 16. Dice la Biblia que en su resurrección Jesucristo se le aparece a una mujer, no a un varón, a una mujer, para que la mujer llevara el evangelio al varón. Muchos varones han recibido el evangelio a través de mujeres. Hoy en día muchas personas están siendo bendecidas a través del evangelio que predican muchas mujeres consagradas al Señor. Veamos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? La piedra de la entrada del sepulcro. Porque cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Aquí la Biblia está hablando de que recibieron el mensaje de los ángeles. No está aquí, ha resucitado. Vayan con los discípulos, vayan con los varones, vayan con Pedro y anúncienle de que Jesús ha resucitado. Pero dice la Biblia que ellas entraron también en pánico, en el miedo, en el temor. Muchas veces el miedo nos detiene y nos hace quedarnos callados. Por eso muchas personas no hablan de Jesús en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la calle. Tienen pena de hablar de Jesús cuando allí está el poder de Dios. Allí está la salvación, la liberación, la sanidad, la restauración. Todo lo que el hombre necesita está en el evangelio de Jesucristo. El diablo quiere callar voces, callar bocas. Por eso el miedo paraliza. Jesucristo, dice la Biblia, que Él se apareció personalmente. Ya no fueron los ángeles, ahora fue personalmente en su resurrección y se le apareció a María Magdalena. 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, no le creyeron. Aquí tenemos entonces el encuentro de Jesús en su resurrección con María Magdalena, y ella sí fue a llevarle el evangelio a los varones. Ellos de primera instancia no creyeron, pero después Jesús también se les apareció a ellos y creyeron. Jesús les dijo: no sean incrédulos, sino creyentes. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron.
Por eso son bienaventurados los que reciben el Evangelio de Jesucristo. No estamos viendo la persona física de Jesucristo, pero estamos creyendo lo que dice el Evangelio. Y por eso en el creer está la bendición. Dios honra la fe cuando la persona cree en la predicación del Evangelio. Y por eso se predica hoy el Evangelio más que nunca. Estamos en el tiempo donde Cristo está pronto a regresar y está usando hoy tanto a hombres y mujeres para llevar el Evangelio, pero las mujeres siguen siendo un papel fundamental para llevar el Evangelio de Jesús. Cuando nació la Iglesia de Jesucristo hace aproximadamente 2017 años, siglo I, muchas mujeres y varones estaban en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, 120 personas estaban reunidas. Allí estaban los apóstoles, estaba también María, la madre del Señor Jesús, sus hermanos estaban allí, pero también habían otras mujeres. Así que 120 personas recibieron el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. En el Salmo 68:11, la Biblia habla de que hay mujeres que Dios ha ungido para predicar el Evangelio. Se recibe el poder del Espíritu Santo para ser testigo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, en el aposento alto, en Jerusalén, 120 personas aguardaban la promesa del Espíritu Santo y en ese momento recibieron el poder para predicar el Evangelio, tanto hombres como mujeres. La Biblia dice que la primera persona que predicó el Evangelio fue el apóstol Pedro y cerca de 3,000 personas se convirtieron a Jesucristo. Pero la Biblia hablaba también de que Dios iba a usar a las mujeres. Vamos a leer el Salmo 68:11. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. El Señor daba palabra y habían grandes multitud, una gran multitud de mujeres que llevaban el Evangelio, que llevaban la palabra. Todo esto está escrito en la Biblia, estaba profetizado de lo que vendría cuando recibieran el poder del Espíritu Santo. Por eso, esta es una palabra profética de cumplimiento el día de Pentecostés con respecto a las mujeres. Otra palabra de cumplimiento profético lo encontramos en Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 22. Tiene que ver no solamente con lo que hemos enseñado de predicar el Evangelio, sino que antes de predicar primero hay que orar. Y de esto habla Jeremías 31, 22. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Aquí dice la Biblia que Jehová hará algo extraño, algo nuevo. La mujer va a rodear al varón. ¿Hasta cuándo vas a andar, mujer obstinada, terca, como en el caso de Marta, afanada en los labores de la vida familiar o social y no sentarse a los pies de Jesucristo como María? Detente, dice el Señor. Así que la Biblia habla de que Dios haría algo especial. La mujer rodearía al varón. Esto habla de una cobertura de oración, habla de un círculo de oración, habla de un escudo de oración. Y por eso estamos viendo a muchas mujeres hoy en día tocadas, ungidas por el poder del Espíritu Santo para ser mujeres guerreras, guerreras en la oración. Todos los que somos pastores sabemos que la gran mayoría de personas que llegan a la oración son mujeres y son las mujeres que Dios usa precisamente para la oración y para llevar el Evangelio de una manera especial. Todo esto también sucedió en la vida del apóstol Pablo. Pablo fue el apóstol que Dios usó para llevar el Evangelio más allá de Jerusalén, más allá de Judea, y Dios lo llevó a Asia,
a la Asia Menor, y estando en el segundo viaje, Pablo el apóstol en el Asia tuvo una visión de un europeo, un macedonio, dice la Biblia, de donde hoy es Grecia, y tuvo una visión y le dijo: pasa y ayúdanos. Así que entendió el apóstol Pablo de que el Señor lo estaba llamando para ir no solamente a esa región de Asia, sino cruzar el mar Egeo y estar en Europa. Y Pablo fue a Europa. El primer lugar donde llegó Pablo fue Filipos. Pero dice la Biblia que ya había una reunión allí, una agrupación cristiana que se reunían en Filipos. Por eso le dijeron: Pablo, necesitamos tu ayuda, tu enseñanza. Pablo había sido enseñado bajo los pies de Gamaliel, y ahora por el Espíritu Santo Pablo había sido llevado al tercer cielo. Pablo tenía la revelación de Jesucristo. Entonces le dijeron: Pablo, ven y enséñanos, pasa y ayúdanos. Y el apóstol Pablo fue a ese grupo reunido allí en Filipos. Y es interesante porque dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido Allí dice la Biblia de que Pablo fue a la oración, al río donde se hacía la oración. ¿Y quiénes estaban en la reunión de ese río, alrededor del río o a la orilla del río? ¿Quiénes estaban allí? Dice la Biblia: mujeres que se habían reunido. ¿Quiénes? Mujeres. ¿Qué hacían? Orar. Ellas eran las que se reunían a la oración. Esto fue en Filipo, en Grecia, en Europa. Entonces Pablo empezó a predicar el evangelio y a enseñarles. Y una de esas mujeres no era cualquier mujer, era una mujer de la sociedad, era una mujer empresaria, una mujer de un nivel económico alto. Era una comerciante, dice la Biblia, que se llamaba Lidia. Vamos a leer versículos 14, 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Allí está una mujer transformada por el poder del evangelio. Una mujer que había ido a la reunión de oración, pero no había profundizado en su salvación hasta que llegó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo enseñando acerca de la obra de la cruz, de Jesucristo en su muerte y su resurrección. Y Pablo siempre estaba poniendo manos para el bautismo en el Espíritu Santo. Esta mujer se convirtió, dice la Biblia, en una predicadora. Fue una persona usada por el Señor, y no era cualquier persona, era una mujer de la sociedad empresaria, una mujer que no era de allí de Filipos, era de otro lugar, pero estaba allí en la reunión donde Dios la alcanzó o Dios la tocó. La Biblia también habla de otras mujeres, no tenemos mucho tiempo, pero en Hechos 17, 1 al 4, habla de mujeres de la nobleza de Europa. Nobleza europea, mujeres que aceptaron a Jesucristo en la predicación del apóstol Pablo y también en Berea. Todo esto está registrado en el libro de los Hechos. Las mujeres estaban en el plan de Dios, el cumplimiento de la profecía del Salmo 68:11, que las mujeres iban a recibir la palabra, iban a ser movidas por el Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas, y que la mujer rodearía al varón. Muchas
muchos de los que hoy estamos sirviéndole al Señor, damos gracias, de manera especial un servidor, porque yo vine a los pies de Jesucristo por la oración de mi esposa, la oración de mi madre, mujeres que Dios usó para que hoy pudiese yo servirle, y muchas personas hoy le sirven gracias a la predicación que Dios está haciendo por medio de mujeres, o sea, el evangelio de salvación. Así que estamos en tiempos importantes, debemos concentrarnos en la palabra de Dios, en la oración, y debemos estar buscando más la sabiduría de Dios. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.